Gran parte de las personas que dicen creer en Dios creen que Dios solo existe para cumplir peticiones y hasta cumplir las órdenes de todo aquel que le pida algo. Ven a Dios como si fuera el genio de la lámpara maravillosa que solamente está esperando a escuchar la petición de aquel que vaya a frotar la lámpara para estar a sus órdenes y cumplir cualquier capricho. También hay otras personas que ven a Dios como aquel político que llega a alguna comunidad en donde están todos reunidos y todo mundo tiene sus cartas de peticiones y le exigen afanosamente que cumpla todo lo que él ha prometido, sin esperar y sin buscar precisamente otro tema que tratar. Hay otros inclusive que hacen tremendos sacrificios, esfuerzos portentosos en su propia persona, flagelándose inclusive, haciendo grandes caminatas, haciendo muchas cosas, hasta acciones que están fuera de lo normal, buscando que Dios en su momento dado cumpla y que Él tenga la obligación por cumplirle algo que ha pedido por el esfuerzo que ha hecho. Esto prácticamente es un error al quererse acercar a Dios y buscar oración con Él. Y en algún sentido están fallando las personas en no saber cómo acercarse a Dios, porque lo único que están buscando es solo una conveniencia personal, es una satisfacción personal sin ninguna responsabilidad de por medio. Sin importar precisamente quién es Dios, sin importar saber cuál es su naturaleza, cuáles son sus atributos, qué es lo que demanda Él de parte nuestra, como para obedecerlo y para agradarle. Entonces se puede decir que a veces el conocimiento que tenemos de Dios, creemos que solamente es hacer una oración de peticiones sin importar saber qué es o cómo es que debemos de iniciar, orar y buscar a Dios de todo nuestro corazón. Por eso es que el día de hoy vamos a tener este tema de principios de cómo orar a Dios, ¿verdad? Y entonces, bueno, lo primero que debemos de considerar es de que todo esto lo vamos a basar precisamente en el Evangelio de Mateo. Recuerden que el Evangelio de Mateo es el primero de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el capítulo número 6, del versos 9 al 13, más conocido como el Padre Nuestro. Y entonces aquí vemos claramente el ejemplo de mi Señor y Salvador Jesucristo, que cómo es que Él empieza a orar, y de hecho los discípulos llegan en su momento a preguntarle cómo es que deben de orar. Pero lo primero que debemos de hacer cuando nosotros llegamos a orar a Dios es llegar humillados delante de Él con sinceridad de corazón, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra bajeza y nuestra propia depravación delante de Él. O sea que debemos dejar muy en claro que en su momento también oramos no para que Dios se entere de de lo que necesitamos, precisamente porque el mismo verso 8 dice claramente que no necesitamos a veces decir a Dios lo que necesitamos cuando Él ya lo sabe de antemano. Así lo dice el verso 8, dice así: no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, pudiéramos considerar aquí claramente cómo es que Dios muestra y hace, Jesucristo nos muestra prácticamente un modelo de cómo debemos de iniciar nuestra oración. Ahora, aquí es clave lo que precisamente el Evangelio de Lucas en el capítulo 11 menciona en el verso 1. Y dice claramente esta clave: aconteció que estaba Jesús. Estoy en el Evangelio de Lucas en el capítulo número 11, verso número 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús, al orar, disfrutaba precisamente de la presencia
de Dios, disfrutaba de estar en la presencia del Padre, gozaba de poder dialogar con el Padre, pero él también se humillaba delante de él, mostrando una reverencia y un respeto directamente al Padre Celestial. Entonces, cuando menciona aquí el verso 11 del Evangelio de Mateo, en el capítulo número 6, y les invito a que vayan ustedes por favor a sus Biblias, hay en este verso, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, verso 9, dice así: vosotros pues oraréis así. Cuando menciona que debemos de orar así, no significa o no quiere decir que nosotros debemos de caer en las mismas repeticiones de hacer las mismas palabras. O sea, no debemos de repetir las mismas palabras que Jesús utilizó como si fuera una fórmula para que Dios actúe en pro de cumplir nuestros deseos. No es así, sino que esta oración es un modelo o un índice de cómo es que nosotros debemos de llevar de forma ordenada o cronológica una oración a Dios, ya que el orar a Dios es como nosotros pudiéramos enviar una carta desde la tierra al reino de los cielos, poniéndole dirección, poniéndole destinatario, poniéndole todas nuestras peticiones, poniendo todo lo que nosotros consideramos, y esto se puede decir que es una plática directa con nuestro Dios. Es la manera en cómo nosotros, como creyentes, como hombres y mujeres de fe, alcanzamos a tener comunión con Dios. Así que cuando nosotros hacemos repeticiones constantes de alguna oración, no estamos pidiéndole nada a Dios. Simplemente estás repitiendo algo, pero no estás llevando esta oración a tu corazón, ni le estás abriendo tu corazón, ni le estás mostrando cómo estás tú por dentro. Entonces aquí, esto nos lleva directamente a nuestro primer principio. El primer principio es el principio doxológico y de adoración. ¿Por qué decimos que es doxológico? Bueno, porque al momento de decir doxológico significa que nosotros tenemos que exaltar las características de Dios, exaltar sus atributos, mostrar quién es Él, demostrar lo portentoso de su poder, su grandeza, su gloria. Eso es lo que nosotros tenemos que exaltar al momento de estar haciendo una doxología y una adoración a nuestro Dios. Por ello es que mi Señor Jesucristo dice claramente ahí, Padre nuestro. Entonces, solo aquí nuestro Señor Jesucristo está mostrando que solamente a Dios es al único al cual nosotros debemos de dirigir nuestras oraciones. No a ningún santo, no a ningún ángel, no a ninguna persona. Las oraciones siempre tienen que ser dirigidas a Dios. Y también al momento de decir Padre nuestro, está mostrando mi Señor Jesucristo hacia quién y con qué título nosotros nos tenemos que dirigir al Dios de los cielos, como Padre nuestro. O sea, mostrándole un respeto en especial. Ahora, Jesús también se dirige con esta confianza de hablar con su Padre, y es la misma confianza que debiera de tener un hijo hacia su Padre para hablar de cualquier tema, por reservado o por íntimo que pudiera ser. Es la manera también como es que la confianza nos debe de dar de acercarnos a Dios y de hablarle y de exponerle toda nuestra condición de pecado, nuestras debilidades, nuestra ansiedad, aquellas cosas por las cuales hemos caído y fallado, y también mostrarle a Dios a través de nuestra oración toda la condición en cómo estamos espiritualmente. Eso, y para ello es que nosotros le hablamos Padre, pero le decimos Padre. ¿Por qué razón? Porque en algún sentido Él es Padre del universo. Él es a quien nosotros debemos dirigirnos siempre con esa ternura, como Él con esa ternura también nos ha amado y envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por su amor entrañable. Miren cómo dice
la epístola a los Hebreos en el capítulo número 4, verso 16. Epístola a los Hebreos en el capítulo 4, verso 16. Dice la Escritura así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, aquí claramente está hablando el escritor de los Hebreos diciendo, caray, vamos, hay que acercarnos con esa confianza, pero también arrepentidos y humillados de todo nuestro corazón. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia en la fe de la persona de Jesucristo y hallar ¿qué cosa? Un pronto auxilio de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, aquí debemos de considerar algo más, muy importante. El mismo verso 9 menciona que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bueno, aquí está hablando de lo que estamos mencionando respecto a lo doxológico. Está exaltando prácticamente la majestad, la grandeza, la gloria de su reino, así como la reverencia de tratarlo con ese respeto que merece nuestro Dios y evitar caer en el exceso de confianza que algunos a veces tienen al decir el jefe, el patrón, Diosito, el de arriba, Chuchito, Jesucito. Aquí hay que entender que el respeto que Dios tiene es porque nosotros debemos de decirle Dios en su grandeza, en su majestad, en el portentoso poder de los cielos. No le podemos decir de una forma irrespetuosa como algunas personas utilizan el mencionarle como para dar un poco de confianza a otras personas de cómo se dirigen a Dios. Esta es una manera irrespetuosa de cómo tratan al mismo Dios de los cielos. Miren, los judíos tenían tanta reverencia a Dios que usaban con sumo cuidado su nombre por temor a profanarlo. Inclusive la misma palabra Jehová, que se puede decir que es el nombre de Dios, era sustituido en ocasiones por Adonai para poder decir Señor, ¿sí? Y entonces, pero hay gente que el día de hoy ya no solamente le falta el respeto a Dios, sino que le falta el respeto también a su persona, porque inclusive busca hacerse imágenes del mismo Dios de los cielos, y esto es irrespetuoso. Inclusive hay personas que van más allá, quieren tener una imagen de Dios en su recámara y quieren tener la exclusividad de solamente ser escuchados por Dios al momento de tener una imagen en cualquier lugar dentro de su hogar. Eso es una falta de respeto tremenda hacia nuestro Dios. Y dice el verso número 10, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí claramente nuestro Señor Jesucristo está clamando por un deseo ferviente, y pudiéramos decir que el que ora a Dios de esta forma es porque está orando, está tratando de manifestar tres aspectos cuando dice venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así también, perdón, en el cielo, así también en la tierra. Y el que está orando está clamando porque se establezca tres cosas. Primero, que se establezca directamente en el territorio donde habita la persona, que también pueda establecerse el reino de Dios, y donde mi Señor Jesucristo cohabitó con nosotros y vino a morir por nosotros en amor, ¿verdad? Por su pueblo. Lo segundo, cuando ora una persona es porque quiere que se establezca también su gloria y su majestad, o sea, que todo el universo, que todos los habitantes de la tierra puedan reconocerle como Rey, Señor, Salvador y soberano y todopoderoso del reino de los cielos y del universo. Y tres, es para que se establezca también su poder soberano por encima de todo el universo.
Entonces aquí podemos ver claramente cómo es que cuando menciona la Escritura y mi Señor Jesucristo está diciendo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, está clamando a Dios para que su propia voluntad sea sometida a la voluntad de Dios, dicho de otra forma. Cuando nosotros oramos a Dios y estamos diciendo, hágase tu voluntad, le estamos diciendo a nuestro Dios Padre, a veces mi propia voluntad se rebela contra ti. Permíteme que yo me pueda someter a tu voluntad y que mi propia voluntad sea sometida a tu obediencia. ¿Para qué? Para que yo pueda cumplir tus mandatos divinos y yo acepte tu soberanía en las circunstancias que vivo, en las circunstancias que suceden. Y cuando yo pido algo y no sucede como yo quiero, debo de aceptar simplemente tu voluntad. Entonces, aquí cuando el clamor de cualquier persona que ora a Dios es para que se concrete lo que está deseando. En el caso cuando se dice hágase tu voluntad, y esto es algo precioso, y cuando nosotros podemos clamar a Dios y decir hágase tu voluntad, Señor, no la nuestra. Hay un segundo principio, mis queridos hermanos, aquí en estos versos, ¿sí? En este Padre Nuestro, que es el de súplica y de petición. ¿Qué es esto? Bueno, después de darle la gloria, reconocer su reino, buscar que se haga su voluntad, bueno, Jesús muestra su total dependencia a Dios, quien le provee para todas sus necesidades y de sus provisiones. ¿Por qué? Porque dice claramente el verso número 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces pudiéramos decir que nosotros al momento de pedir, debemos de pedir pan, porque es lo que necesitamos para nuestro sustento diario. Pedimos pan porque eso es lo que nos nutre y lo que es sano para nosotros, pero no pedimos golosinas, no pedimos para cosas superfluas y mucho menos para cosas deshonestas y cosas bajas que nos lleven a pecar, ¿verdad? Entonces cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos de estar conscientes que nuestra oración al Padre tiene que ser con una sinceridad plena de corazón, sabiendo que Él está escuchando nuestra oración y que nuestras oraciones no son o no deben de ser caprichosas, y buscar un afán diferente a lo que Dios nos pudiera otorgar. Creo que me entiendes con esto que estoy diciendo. Entonces, aquí pudiéramos considerar que debiéramos pedir como Jesús lo hacía humildemente, pidiendo solo lo necesario, como aquí en este caso estaba pidiendo, ¿qué cosa? Bueno, estaba pidiendo para el día a día, el pan, ¿sí? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué razón? Porque no estaba considerando lo que iba a suceder el día de mañana. O sea que nosotros cuando pedimos no debemos de pedir para más allá del día a día, sino que debemos de pedir cosas sencillas como comida, por salud, por techo, por sustento, así como lo dice claramente Filipenses 4:6. La epístola del apóstol Pablo a los de Filipos dice así en el verso 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, agradecer por todo lo que nos da Dios, agradecer por lo bueno y lo malo, agradecer por la salud y por la enfermedad, agradecer por la abundancia y por la escasez, agradecer por su bendición, agradecer porque estamos a sus pies, agradecer por su misericordia y porque hasta el día de hoy sigue sustentándonos y nos sigue guardando en el hueco de sus manos. Eso es una intención humilde de parte de todo aquel creyente que busca verdaderamente a Dios de todo su corazón. Pero también esto implica que debemos de pedir por el pan espiritual, o sea que necesitamos a diario para fortalecernos en nuestro espíritu. Y esto es precisamente la palabra de Dios,
que nos ayude a tener un entendimiento, un discernimiento, pero por sobre todo que nos ayude a poder ser obedientes a ella. Esto es muy importante que nosotros tengamos que considerar. ¿Para qué? Para que esto nos lleve a tener una comunión más estrecha con nuestro Dios. Y al momento de tener una comunión estrecha con el Señor, eso te va a ayudar a que obedezcas y a que comprendas mucho mejor la Escritura. Hay un tercer principio, mis queridos hermanos, y es el principio de confesión de pecados. ¿Cuál es este? Bueno, pues el verso 12 dice aquí también en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiero decirte que ninguna oración a Dios estaría completa si no incluimos este elemento de pedir perdón a Dios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien, como dice el texto, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, literalmente pudiéramos considerar que dice aquí, y es la persona que está hablando y que está clamando a Dios, le está diciendo a Dios, de la misma manera o en la misma medida que estamos perdonando nosotros a otros, ¿verdad? Te ruego que tú también me perdones a mí. O sea, en la misma dimensión, en la misma cantidad, de la misma manera y en la misma medida como yo estoy perdonando a otros, tú perdóname a mí. Déjame decirte que habrá personas que quieren el perdón de Dios, pero no están dispuestos a perdonar a nadie. Y su condición pecadora sigue siendo igual. Esa es la razón por la cual inclusive no pueden cambiar en su forma de ser y mucho menos pueden ser nacidas de nuevo porque no han conocido a Dios, porque no están dispuestos a humillarse delante de Él y a pedirle perdón, ¿verdad? Entonces, aquí debemos de considerar claramente que cuando nosotros decimos perdona nuestras deudas o cuando nosotros rogamos a Dios por el perdón y mi Señor Jesucristo está diciendo perdona nuestras deudas, esta frase expresa lo que le debemos a otros. ¿Por qué te digo esto? Porque en arameo, el idioma original en el cual mi Señor Jesucristo hablaba en su tiempo, ¿verdad? Significaba, la palabra deuda, ¿verdad? En arameo significa pecado. O sea que cuando nosotros decimos que perdona nuestras deudas, significa que perdona el pecado. Pero esto va más allá porque en algún sentido nosotros le debemos a alguien más. O sea que, para que lo entendamos así, que si nosotros cuando pecamos en contra de Dios o en contra de otra persona, estamos creando y desarrollando una deuda en contra de las personas y sobre todo en contra de Dios, cuando no cumplimos lo que debemos de hacer. O sea que cuando nosotros estamos haciendo algo malo, indigno delante de Dios, ya tenemos una deuda con el mismo Dios. Y esto lo tenemos que rezar sin buscando de su perdón. Cuando uno no hace esto, cuando uno no cumple con pedir perdón, bueno, este es un pecado de omisión, ¿verdad? Y esto es ofender al mismo Dios, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque como dice claramente, y te invito a que vayamos ahí, por favor, a la epístola a los Colosenses en el capítulo número 3, dice el verso 12 y 13, dice así la Escritura, Colosenses 3, versos 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios. La persona que se viste como escogido de Dios es porque toma sus vestidos blancos de pureza, de santidad, de honra. Aquella persona que está buscando constantemente la santidad. Y dice santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Tiene varias características aquí, en donde cuando nosotros nos vestimos de estas vestimentas de Dios, significa que somos escogidos. ¿Por qué? Porque
andamos siendo misericordiosos, andamos siendo benignos y buenos, andamos siendo humildes, ¿verdad? Somos mansos y también tenemos paciencia para con los demás. Pero dice otra cosa aquí en el verso 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro de la misma manera, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea que aquí debemos entender que el texto nos dice claramente que antes, lo que dice precisamente el verso 12, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea que antes de ir y de pedir perdón a Dios, es porque nosotros ya fuimos y ya tuvimos la disposición de ir y perdonar a nuestros deudores, o sea, otorgarles el perdón. Entonces, esto significa o está indicando que esta acción ya la realizamos antes con las personas que pecamos cuando venimos a pedir perdón a Dios. Si tú no has hecho esto, bueno, pues tu oración es posible que no pase del techo, porque le estás pidiendo perdón a Dios, pero tampoco has ido con la persona para que te perdone. Y tampoco le has perdonado, ¿verdad? Depende de que sea el caso. Entonces, ahora, esto implica también algo muy importante. En Lucas 11:4, que ya leímos este texto, yo te invito a que vayas otra vez, ahí en el Evangelio de Lucas, ¿sí? Dice así, y perdona nuestros pecados. Pero dice algo muy importante, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, o a todos los que nos deben, ¿verdad? Todos, dice todos. Entonces, al hablar de todos, eso implica que no debemos de ser selectivos para otorgarle el perdón a unos y a otros no, sino que debemos de perdonar a todos en un sentido general. Los cristianos, al momento de pedir perdón por nuestras ofensas, debiéramos de decir, Señor, Padre, perdona nuestras debilidades y pecados, porque sé que tú no te acordarás más de ellos. Y haz que yo también aprenda a olvidarme de las ofensas de aquellos que me han fallado. Y si yo he fallado, ayúdame a ir y pedir perdón a aquellos que le he fallado. Esta es una oración honesta. Esta es una oración clamando a Dios para que nos muestre cómo debemos hacer la oración, ¿verdad? Y mostrar a nosotros mismos en qué estamos fallando, ¿verdad? Hay un cuarto principio, mis queridos hermanos, y es la intercesión. Y la intercesión de la acción de gracias. El verso 13 dice, y no nos metas en tentación. Aquí claramente está expresando, mi Señor Jesucristo, un sentimiento de humildad, buscando la protección de nuestra humanidad, de nuestro corazón y de nuestros miembros. O sea que cuando nosotros decimos, Padre, no nos metas en tentación, ¿sí? Si alguien quisiera repetir esta oración, ¿sí? Y si más bien utilizaras tú otras palabras diferentes, lo que estás tú tratando de clamar es que Dios te proteja tu corazón, proteja tus ojos, proteja tus palabras, proteja tus pensamientos, proteja tus oídos, proteja tus manos, proteja todos tus miembros. ¿Para qué? Para que en su momento no seamos llevados a una prueba como mi Señor Jesucristo fue llevado a una prueba al desierto, en donde por el mismo Espíritu Santo fue llevado a ser probado directamente por Satanás. Entonces aquí pudiéramos decir que sería también correcto orar al Señor y decir, Padre, no nos metas en este tipo de pruebas que no podemos vencer si no es con tu ayuda. O sea, Padre, ayúdanos a que no vengan estas pruebas para nosotros porque somos débiles. Ayúdanos a ser fortalecidos en el poder de tu Santo Espíritu para que tú, Señor, nos ayudes a poder salir adelante en toda circunstancia, por más difícil que sea, que salgamos victoriosos y no caigamos en pecado. Por ello es que tan importante que nosotros podamos considerar que cuando nosotros venimos al Señor, debemos siempre de estar
buscando esa fortaleza a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El orar al Señor, el orar y clamar a Dios, esto nos va a ayudar siempre a que podamos resistir el momento malo, el momento difícil en donde nosotros podemos estar inmiscuidos. La última parte dice, mas líbranos del mal, y aquí expresa claramente un reconocimiento al poder soberano de Dios sobre todas las fuerzas del universo, fuerzas espirituales de maldad de las religiones celestes, como dice claramente Efesios 6, y donde claramente nosotros, sin darnos cuenta, podemos caer. Y al momento de decir, mas líbranos del mal, esto muestra claramente que nosotros no podemos, a veces en nuestra propia humanidad, en salir airosos, sino que necesitamos en nuestra dependencia a Dios, que su poder se manifieste en nosotros para poder salir victoriosos y no pecar y mucho menos afrentar a nuestro Dios. Entonces, por último, dice ahí, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí expresa su adoración y vuelve a utilizar la doxología, mi Señor Jesucristo. O sea que tanto en el principio como al final concluye con la misma forma de la oración en un patrón de principios en donde mi Señor Jesucristo nos muestra cómo es que al principio y al final de nuestra oración siempre debemos exaltar. Pero creo que también nosotros debemos de cumplir con lo que siempre mencionamos como pueblo de Dios cuando nosotros pedimos todo en el nombre de Jesús. Y Jesús mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 16, en los versos 23 y 24, nos menciona, en aquel día, no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Mira que todo este tiempo en donde nosotros podemos estar en comunión con Dios, siempre que hagamos una oración, primeramente en adoración, y concluyéndola también adorándole en un sentido doxológico, siempre debiéramos de concluir nuestra oración clamando a nuestro Dios en el nombre de mi Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Y es la manera en cómo hoy vamos a concluir con una oración. Señor Dios, exaltado y glorificado sea tu nombre. Tu poder y majestad ha sido patente, Señor, y lo es todos los días que amanece el sol y que muestra tu gloria, Padre, porque sabemos que tú eres el Todopoderoso. A ti, mi Dios Santo, hoy venimos a exaltar y glorificar tu nombre, a reconocer el amor que tú has tenido por nosotros, al traer a tu Hijo amado Jesucristo a morir por nosotros, sabiendo que tú nos traerás, Señor Dios, la vida eterna para todo aquel que en la fe de mi Señor Jesucristo se arrepienta y venga a sus pies. Ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde.